entonces, que habíamos dicho que estaban en orden, el podio lo ocupaban los beta-lactámicos, el segundo puesto es para los AINES. Y puse un reto clínico porque a veces hay entidades que son difíciles de diferenciar y de llegar a un diagnóstico preciso. Bueno, un poco de historia, voy rápido, pero digamos ya 2000 años antes de Cristo, Hipócrates usaba las hojas de sauce como tratamiento para el dolor. Y los animales, si uno ve los animales también comen sauce, ¿no? Si ven los caballos, las vacas, utilizan, digamos, el comer sauce como una forma de costumbre, digamos, como un antiinflamatorio. Mucho tiempo después, en el año 1899, se logra acetilar el salicilato y se surge en Bayer la aspirina. Un tiempo después, ya en 1919, aparece la primera reacción adversa y en 1968 Santer y Beer describen la asociación de rinosinusitis crónica con poliposis nasal, asma e intolerancia a los aires. Esta clase se la voy a dedicar al doctor Colcachier, que me la dio cuando era estudiante y me encantó, así que en homenaje a él. Bueno, sigamos. Epidemiología. Los AINES son fármacos con actividad antipirética, bueno, analgésica, antiinflamatorios y en algunos casos también inhiben la función plaquetaria. Hay un amplio uso mundial, muchas veces sin prescripción, y se estiman que 80 dosis por persona por año. Obviamente eso favorece las reacciones adversas a medicamentos. La prevalencia de reacciones por hipersensibilidad va de 0,6 a 5,7 en la población general, y en los niños es de 0,3 en general y aumenta un 5% en niños con asma. En los niños son los medicamentos más frecuentemente recetados, sobre todo en los cuadros virales, y a veces eso también, otra vez, lo mismo que pasa con los betalactámicos, puede confundir el diagnóstico y creer que es una alergia al ibuprofeno y en realidad es el exantema propio de una sexta enfermedad o un cuadro viral. Si ahora uno asocia las reacciones de hipersensibilidad y patologías previas, entonces vemos que la prevalencia aumenta. En pacientes con asma y con rinitis, la prevalencia es del 30 al 40%. En pacientes con urticaria crónica es del 20 al 30%, y en pacientes con asma solo entre el 10 al 20%. La prevalencia de urticaria aguda por aire es más baja, es de 1 al 3%, y la anafilaxia también es bajita, es menos del 1%. Es más frecuente en las mujeres y en la edad media. Bueno, acá vemos las familias químicas. La idea, no voy a leer todo esto para no volverlos locos, pero la idea es poder ver lo mismo que en los betalactámicos, para después poder entender las reacciones cruzadas, ¿sí? Entonces, el diclofenac está en otra familia diferente otra familia química diferente al ibuprofeno, y el ibuprofeno está en otra familia química respecto al paracetamol, pero y así con cada uno de ellos. Saber y tener presente esto es importante a la hora de poder hacer el diagnóstico. Bueno, esa fue una clasificación química, pero después los AINES también tienen una clasificación funcional en función de su acción con la enzima, la ciclooxigenasa, y explicarles un poquito que la COX-1, la ciclooxigenasa 1, es una isoforma constitutiva que está presente en todas las células en condiciones fisiológicas como parte de la homeostasis celular. En cambio, la COX-2 es inducible y aparece en situaciones de inflamación. Entonces tenemos AINES que van a inhibir potentemente ambas isoformas, como es la aspirina, el piloxicam, el diclofenaco, la indometacina, el ketorolaco, el naproxeno y el ibuprofeno. Otros que inhiben débilmente a las isoformas 1 y 2, como es el paracetamol. ¿Esto qué significa? Que a bajas dosis no las inhiben, pero a altas dosis sí las inhiben. Nos quedamos con eso y después lo retomamos. Inhibidores
de la COX-2 parcialmente selectivos como el meloxicam, lo mismo que con el paracetamol, y inhibidores altamente selectivos del COX-2 que son los COX-5. Entonces, las reacciones adversas no predecibles de los AINES, o sea, nos estamos ocupando ahora de ese grupito B de reacciones no predecibles relacionadas con el paciente y no con el fármaco. Están las reacciones inmediatas, mediadas por mecanismos no inmunológicos y por mecanismos inmunológicos. Dentro de los mecanismos no inmunológicos se las conoce como reacciones de intolerancia o idiosincrasia y son las más frecuentes. La patogénesis está relacionada con la acción del AINE con la inhibición de la enzima COX-1 sobre todo, y es igual para todos los AINES que tengan esta capacidad de inhibir la COX-1. Por lo tanto, este tipo de reacciones no inmunológicas son reacciones no selectivas y cruzadas. Todos los que puedan hacer eso, no importa de qué familia química pertenezca, la van a dar. Y después están las reacciones que están mediadas por mecanismos inmunológicos, que son las que vimos antes, ¿sí? Donde está mediado por IgE o por linfocitos T, donde se necesita una sensibilización y son reacciones, las verdaderas reacciones de hipersensibilidad alérgica, y son selectivas a un solo tipo de AINE puntual o a todos los que estén relacionados estructuralmente en su química, porque son todos los que reconoce el epitope de la IgE. Entonces, un poquito ver esto para entender, a mí en su momento esto me sirvió, ver que la membrana celular tiene el ácido araquidónico y que puede haber dos vías, y en el caso de los pacientes con intolerancia a los AINES, lo que ocurre es que al inhibir el AINE, la COX-1 sobre todo, genera una disminución de las prostaglandinas E2, que normalmente tienen un feedback negativo hacia esta línea de las lipoxigenasas. Al estar inhibidas, este feedback disminuye, por lo tanto, esta vía se estimula, o sea, esta vía queda bloqueada, esta vía se estimula, y al estimularse aparece un mediador, como son los leucotrienos, que generan a nivel del músculo liso, de los vasos, broncoconstricción, vasodilatación, edema e inflamación. Entonces, este mecanismo, como decíamos antes, el paracetamol lo hace débilmente. Cuando lo hace a dosis altas, lo hace de manera más fuerte, y por lo tanto, a dosis altas el paciente sí presenta síntomas y es peligroso, y en dosis baja. Bueno, y acá vemos los fenotipos que puede dar la intolerancia a la aspirina. Son 6 fenotipos según tengan o no una enfermedad preexistente o tengan o no una manifestación respiratoria o cutánea. Entonces, el primer fenotipo es la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. Generalmente es mujer. Puede empezar desde la niñez, pero se da sobre todo en la edad media de la vida, y aparecen los primeros síntomas con rinitis crónica, sinusitis hiperplásica, pansinusitis, hiposmia, una poliposis nasal importante, y termina evolucionando a asma, un poco, como decía Ana en la primera clase, es el mismo caño, ¿no? Es la misma tubería. Así que bueno, empieza inflamándose arriba y esa inflamación se extiende. La poliposis nasal es muy agresiva, ¿sí? Requiere varias cirugías, hace sinusitis recurrente. El asma también es difícil de controlar. Puede estar desde la infancia, como les decía, o aparecer 3 a 5 años después de que empiezan los síntomas en la vía aérea superior, y se caracteriza por la hipersensibilidad a los AINES, donde 30 minutos a 4 horas de haberlo ingerido se exacerban todos los síntomas respiratorios: congestión nasal, congestión conjuntival, rinorrea, edema periorbitario, laringoespasmo, broncoespasmo, incluso puede haber síntomas digestivos. La prevalencia en los pacientes asmáticos es del 10 al 20%,
¿sí? Pensemos en todos los asmáticos que vemos normalmente y que a veces no les preguntamos. Y en los pacientes con asma y poliposis nasal la prevalencia es mucho mayor. El otro fenotipo con enfermedad preexistente es la enfermedad cutánea exacerbada por AINES, donde ya no es el asma la enfermedad preexistente, sino la urticaria crónica, que al consumir un AINES se reactiva. Esto puede ocurrir también dentro de la hora hasta las 24 horas después de la administración del AINES. Suele resolverse en las siguientes horas o puede durar varios días. Acá lo difícil es que como el paciente con urticaria crónica ya de por sí tiene un ciclo, como decía Adrián, de aparición de las ronchas, a veces es difícil establecer que tuvo que ver con el AINE. O a veces también la urticaria y algún otro cofactor, bueno, es una bolsa de gato donde se va sumando cosas y a veces es difícil llegar al diagnóstico. La enfermedad cutánea exacerbada por AINES también es un trastorno crónico, pero a diferencia de la IREA, es un trastorno que por ahí se puede autolimitar, también lo mismo. Cuando en 4 años parece un montón, pero bueno, por lo menos hay una luz, ¿no? Después está la urticaria o angioedema inducido por AINE, donde acá no hay una enfermedad de base y es el más frecuente. Bueno, tomé un AINE y tuve una reacción urticaria, no tengo ni asma ni urticarias anteriores, ¿sí? Ocurre con los AINES no relacionados estructuralmente, porque es el mecanismo de esta urticaria, no está dado por la estructura, sino por la capacidad de inhibir a la enzima ciclooxigenasa. Entonces, el paracetamol, cuando está a dosis alta, lo genera y a dosis bajas no lo genera. Los que inhiben solo la COX-2 no lo generan. Y esto ocurre sobre todo en pacientes atópicos jóvenes. Pueden presentar un rasgo característico que es tener un edema periorbitrario bilateral y aislado. Y hay un grupo también en que sensibilizados a los ácaros pueden desarrollar anafilaxia al consumir alimentos contaminados con ácaros, por ejemplo con harina. O sea, este grupo de pacientes con este tipo de sensibilidad a los AINES, no una sensibilidad estructural, sino una sensibilidad relacionada con la función de inhibir a la COX-1, tiene estos fenotipos que a veces embarran un poquito más la cancha. Bueno, después está la anafilaxia y la urticaria generada por el AINE, donde aparece como reacción inmediata y acá sí son AINES relacionados estructuralmente, porque el mecanismo que interviene es el mecanismo inmunológico. El detector es la IgE, ya no tiene que ver con la inhibición a la ciclooxigenasa. Entonces no hay enfermedades concomitantes, o sí puede haberlas, pero no es relevante. Puede ir de una urticaria leve a la anafilaxia, ocurre inmediatamente después de consumido, y la atopía es un factor de riesgo para estas reacciones. Están el 30%, representan el 30% de las reacciones por hipersensibilidad. Y lo pueden dar cualquier AINE, los más frecuentes, dipirona, diclofenac, paracetamol, ibuprofeno y naproxeno. Esa sería la común, la que conocemos todos. Después tenemos las reacciones por hipersensibilidad tardía, lo mismo, es una reacción inmunomediada, mediada por linfocitos T. Y ocurre de manera más tardía, 24 horas después de la ingesta, pero en pacientes sensibilizados puede aparecer antes. Puede ser órgano específica, como vimos, puede estar solo en la piel con un exantema maculopapular, o puede ser sistémica y llegar a tener un DRES o una pustulosis exantemática generalizada aguda o una vasculitis. Es selectiva del AINE a la familia estructural y bueno, el órgano es la piel, no las voy a ver. Y acá me parece que en este cuadro, porque cuando uno lo ve desglosado es más confuso, acá vemos los 6 fenotipos y vemos los 2 que tienen una patología crónica, ¿sí? Previa, como es la enfermedad exacerbada por AINE, que tiene que tener asma, poliposis nasal, y el mecanismo es la inhibición del COX-1, o la enfermedad cutánea exacerbada por AINE, que el paciente tiene una historia de urticaria crónica y también el mecanismo es la inhibición de la COX-1.
En este caso, este sería como el híbrido, también participa, en este caso de urticaria y de Moschelema. Es probable que sea este el mecanismo, seguro no es este, es probable que sea este el mecanismo. No hay una patología crónica previa, sí son pacientes atópicos y muchas veces pacientes alérgicos a los ácaros, como les decía, y que pueden llegar a tener reacción cuando se junta el AINE y la exposición a los ácaros. Y después están las reacciones comunes que vimos con los otros medicamentos, las inmediatas y las tardías inmunomediadas. Bueno, entonces de nuevo, la historia clínica detallada, poder ver qué fármaco está implicado, la dosis, la vía, las manifestaciones clínicas que llevaron a que lo use, qué síntomas tenía antes, era un paciente con sintomatología previa, no, el tiempo que transcurrió del inicio de los síntomas y los trastornos crónicos subyacentes como parte de la identificación de los fenotipos que puede generar esto. Las pruebas de laboratorio, bueno, ya las había hablado en la otra clase, pero en este caso no existe una prueba in vitro que esté validada, o sea, para poder saber si soy alérgico a un AINE en especial. Sobre todo porque, como decíamos, la mayoría tienen que ver con el mecanismo y no con el sistema inmunológico. Uno, si hay una anafilaxia, puede hacer el dosaje de la triptasa, medir la curva y confirmar el diagnóstico. El pretest también no me voy a explayar, pero bueno, esto, la sensibilidad es moderada baja, no están los antígenos adecuados y la interpretación tiene que estar con la dilución acorde para evitar falsos positivos. Lo mismo con el resto de las pruebas. El test del parche también, lo mismo, tiene que estar bien diluido para no generar irritación. Bueno, y llegamos siempre, es como un callejón que nos lleva a la prueba de provocación. Es así, en fin. La prueba de provocación permite el diagnóstico de certeza, obviamente, es la prueba de oro, tiene que estar clínicamente estable, tiene que hacerlo alguien que esté entrenado, incluso dentro de los alergistas, no todo el mundo hace esto, tenemos que estar en un lugar donde lo podamos hacer. Puede haber reacciones graves y tiene que haber un consentimiento. Y está contraindicado, obviamente, en el embarazo, en el asma que no esté bien controlado, cuando hay una variabilidad del B1 mayor al 20%, cuando hay comorbilidades, cuando el paciente tiene efectos secundarios por el AINE, o sea, tiene otros problemas que le genera el AINE, y la anafilaxia previa. Las indicaciones, bueno, confirmar como prueba de oro, cuando necesito desensibilizar, por ejemplo, por una enfermedad específica, un paciente coronario que necesita una doble antiagregación, y sí, lo necesita. Un paciente con una enfermedad reumatológica para el manejo del dolor, o bien, si yo necesito establecer alguna reactividad cruzada entre AINES, también se puede hacer la prueba de provocación. Bueno, en la prueba de provocación controlada hay 4 formas de hacerla: oral, bronquial, nasal o endovenosa. La más usada es la oral. Se van haciendo en dosis crecientes de aspirina. Tiene que estar bien controlada la enfermedad de base, ¿sí? Si es un paciente asmático a veces es difícil, porque bueno, obviamente hay que retirarle los corticoides, el paciente tiene que estar sin los beta-2 inhalados, o sea, no es fácil llegar a este momento. Pero bueno, una vez que llegamos, se hace en 3 días. El primer día es todo placebo, cada 2 horas, el segundo día se va progresando el ácido acetilsalicílico de 30, 60, 100 y el tercer día se llega a 650. Si no ocurre ninguna de estas reacciones, o sea, si no ocurre nada de esto, quiere decir que no es alérgico. Las reacciones son irritación ocular, una caída del B1, o sea, antes de hacerlo uno tiene que hacer una espirometría y uno va haciendo espirometría cada hora y le va controlando los parámetros virales, ¿no? O sea, por eso requiere a alguien que esté entrenado. Síntomas sistémicos, laringoespasmo, broncoespasmo, cualquiera de ellas certifica
la reacción alérgica, y si se llega a esta dosis, bueno, se considera que es negativa. En el caso de la urticaria, la prueba de provocación se complica también más, porque bueno, tiene que estar sin los antihistamínicos, entonces es complicado porque el paciente se brota, y por ahí se brota el día que estoy haciendo la prueba, y entonces no sé si es alérgico por la prueba o es alérgico porque se te tenía que brotar. Y bueno, eso lo complica bastante, ¿no? Lo ideal, en este caso, si el paciente tiene una urticaria crónica y sospecho que la aspirina es lo que los AINES reactivan la enfermedad, y bueno, lo ideal sería poder confirmarlo cuando la enfermedad esté controlada. Si no, hay que hacer un sistema de cuadrícula en el cual uno divide la superficie corporal, le asigna un puntaje, le mide las ronchas y hace la prueba. Bastante complicado, ¿no? En el caso de la urticaria se puede hacer con la aspirina una prueba más cortita, de 2 días, y con otros, como por ejemplo otros AINES, se puede hacer el reto en un solo día. Bueno, el tratamiento de la enfermedad, el tratamiento es la enfermedad de base, obviamente lograr controlar esa enfermedad respiratoria aguda compleja, como son la pansinusitis, la poliposis que genera la enfermedad exacerbada por AINES, evitar la droga involucrada, aún evitando la droga involucrada, aún así no es que el pólipo no le va a volver a salir, digamos, es un proceso inflamatorio crónico, digamos. Pero obviamente dejas de tirarle leña al fuego, ¿no? Pero no es que suspendiendo el AINE me saco los pólipos y listo, ya estoy, ya me curé, no tengo más nada, ¿no? Siguen teniendo el asma, siguen teniendo la poliposis, pero bueno. El paciente con reacciones selectivas a un AINE se evitará el fármaco, ¿sí? Y los que estén relacionados clínicamente también, porque estas son reacciones de hipersensibilidad inmunomediada. Si el paciente no tolera selectivamente un AINE, se evitan todos los que inhiban la COX-1, pudiendo recibir inhibidores de la COX-2 tranquilos, o los que son inhibidores débiles a dosis que no superen los 650, algunos dicen hasta 1000. Y el otro tratamiento es desensibilizar si así lo requiere. Y bueno, yo no había hablado de desensibilización, y bueno, un poco hablar de alergia a fármacos y no mencionarlo es como que quede un pedacito sin dar, pero desensibilizar es generar una tolerancia transitoria. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando la administración del AINE es imprescindible por lo que decíamos, la antiagregación permanente, antiinflamatorios crónicos en enfermedades reumáticas, en pacientes con poliposis nasal recurrente intratables, deterioro de la calidad de vida del paciente, o cuando estoy necesitando corticoides todo el tiempo para tratar sistémicos, ¿no? Para tratar el asma, para tratar un asma de difícil manejo o una rhinosinusitis crónica con muy mala calidad de vida del paciente. Entonces, programo la desensibilización, y desensibilizar es generar una tolerancia transitoria a la medicación a través de dosis muy bajitas que unen al epitope de la IgE de manera monomérica, y entonces como que lo engañan al mastocito, ¿no? Y no lo logran generar de granulación. Es un proceso activo, o sea que dura mientras que recibe la medicación. Dura hasta 2 vidas medias o 48 horas. Es dosis dependiente, yo llegué a 650, no le puedo dar ni 1000 ni 700. Es esa la dosis a la que logré desensibilizar. Es específico para ese fármaco. Si yo lo hice para aspirina, es para aspirina, no es para ibuprofeno, es para eso. El procedimiento es de alto riesgo, pero bueno, costo-beneficio, eso siempre en medicina lo evaluamos. Y el procedimiento se va progresando el fármaco en dosis crecientes hasta llegar a una dosis terapéutica en un corto periodo. Es generar una tolerancia transitoria de manera activa, y esto es importante que el paciente lo sepa, porque si suspende la medicación y la vuelve a tomar, está en la misma situación que no hubiéramos hecho la desensibilización. Y se usa también 3 días, y se va haciendo el primer día placebo, el segundo día se llega a esta dosis, el tercer día se llega a 650, y bueno, antes de hacer, en el caso de EREA,
se propone hacer cirugías de pólipos, controlar todos los factores de riesgo, reflujo, todas las comorbilidades, y después se hace la desensibilización, con el afán de que aún suspendiendo el AINE, este tipo de patologías no mejora. Entonces, en estos casos, desensibilizar tal vez le cambie la vida al paciente. Bueno, terminando las conclusiones, bueno, debido a la amplia utilización de AINES, la sospecha de alergia de esta droga es algo que debemos pensar. La variabilidad de fenotipos clínicos hace del diagnóstico de certeza un verdadero desafío médico. Vieron todos esos fenotipos, es como que hay que empezar a ver, es por la COX-1, es una reacción de hipersensibilidad. Y es imprescindible definir estrategias para cada paciente, ¿sí? Para ofrecerles las mejores herramientas, una redundancia de lo que hacemos siempre. No me cabe ninguna duda de que ustedes lo hacen. Todos hacemos eso, pero a veces hay que elegir lo mejor para el paciente y no para lo que nos encuadre a nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esto es largo.